Hola, soy Julia, soy una de las speakers de hoy. Estoy junto a Daniele y David hoy y el tema es el análisis de los procesos y la inteligencia artificial y por qué esta sinergia es muy importante para la innovación empresarial. Creo que me escucháis bien, que todo va bien, mi pantalla está ahí. Si David y Daniele me confirmáis que todo está bien. Todo está bien. Yo te escucho muy bien. Perfecto, entonces empezamos. Vale, el programa de hoy es muy sencillo porque queremos que sea un webinar muy interactivo, por eso vamos a presentarnos, así que tenéis una idea de quién somos y qué estamos haciendo aquí. Y vamos a hablar del análisis de los procesos, de la inteligencia artificial y de esta sinergia entre optimización y entre estos asistentes virtuales. Y después tenemos un momento de preguntas y respuestas, así que vosotros también podéis hacer preguntas y podemos resolver algunas dudas, ¿vale? Vale, voy a empezar con la presentación de Auxters. Como he dicho, estamos aquí con David. Auxters es una firma muy joven y dinámica, con un alto nivel de expertise en el análisis de procesos empresariales. Y si quieres contarnos un poquito más, David, qué hacéis y qué es Auxters. Genial, Julia. Pues nada, muchísimas gracias tanto a ti como a Daniele por toda esta sinergia en el webinar. Auxters es una consultora tecnológica que lo que tiene son dos ramas bastante importantes. Una es optimización económica y fiscal y luego otra que es optimización de procesos y digitalización y tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en Madrid. Y una de las cosas es que tenemos esa parte de expertise, de mucho conocimiento a la hora de poder hacer la analítica de todo lo que es el previo a tener que hacer cualquier tipo de implementación, ya sea tecnológica o no, analizando los procesos y estructurándolos de una manera bastante correcta a la hora de que luego principalmente se puedan implementar de una manera lógica, ¿no? Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros. Vale, el placer es nuestro, muchas gracias. Y pasamos a GlaCom con Daniele. Hola, Daniele. Contigo hablamos de inteligencia artificial y también tú tienes expertise en optimización de procesos, porque GlaCom también hace eso, pero si quieres presentarnos un poquito a la empresa. Estás muteado, Daniele. Muteado. Buenas tardes. Yo soy Daniele de GlaCom. GlaCom es la empresa que nace en Italia, ¿no? Pero estamos en diferentes países europeos y realmente llevamos muchos años en la realización de software verticalizado. Entonces, personalización total, ¿no? Y claro, en la inteligencia artificial nos hemos liado hace 3 años, más o menos, ¿no? Años donde nosotros hemos desarrollado bastantes cosas y ahora podemos empezar a mostrarlo, ¿no? Importante también el tema del algoritmo, ¿no? Porque como programadores a una inteligencia artificial le vas a aplicar un algoritmo que dice qué debe hacer, ¿vale? ¿No? Y claro, obviamente todo el tema de los procesos es importante porque es los procesos, ¿no? La definición de los procesos que dice qué algoritmo se debe hacer, entonces qué debe hacer o no hacer una inteligencia artificial o un software en general, ¿no? Entonces no hablaremos solo de chatbot, sino es software con inteligencia artificial. Y algo más igualmente importante de un sistema que te va a informar. Es un sistema activo, que activa funcionalidades. Entonces, a partir de ahí tenemos el concepto de agente o de asistente. Después lo miramos. Gracias. Muchas gracias, todo muy claro. Vale, entonces empezamos a hablar de algunos datos que son muy interesantes porque según un estudio de Bain & Company, el 21% de las empresas logra lograr un 10% o más al aplicar estrategias de optimización de procesos, que es un dato muy importante. ¿Y qué pasa el resto? El resto de las empresas pierde hasta
2.000 millones de dólares en tiempo y dinero mal invertido. Y por eso hoy estamos aquí, porque la optimización de procesos, como ha dicho David, es muy importante. Y por eso queríamos hablar un poco de cómo se optimizan los procesos. Entonces, David, ¿nos puedes explicar un poco cómo se analizan estos procesos en las empresas? Sí, bueno, yo quería empezar principalmente, seguro que todos habréis hecho mucho scroll y habréis visto muchísimos vídeos de automatizaciones, de lo fácil que parece ahora mismo que la inteligencia artificial parece que lo puedes hacer tú, que va a ser súper automático todo y que lo puedes hacer en 2 minutos, pues oye, siendo mecánico o cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo más importante que tenemos que entender es que hoy en día la inteligencia artificial va a ser un cambio y va a dar un cambio en cómo conocemos los procesos empresariales, todo lo que tiene que ver con el proyecto, y nos vamos a tener que ir adaptando. Pero lo bueno que tenemos es que la inteligencia artificial, y en este caso esta sinergia en donde nos encontramos con GLAC, con Auxers, lo que quiere es que no pase lo que pasaba antes con herramientas relativamente enormes, que son herramientas, un CRM, todos habréis sufrido inversiones en tecnología que han valido para poco porque no se han utilizado del todo, porque al final no era lo que pensabais, no ha cubierto vuestras expectativas o hasta principalmente una web en donde no se ha dado un contenido o no ha habido un análisis de contenido para que realmente tenga una presentación como debe ser en ese canal, ¿no? Para nosotros es importantísimo entender que la inversión de cualquier empresa, por eso también tenemos el área de optimización económica, debe ser también optimizada. Es decir, si hacemos una inversión en digitalización, si hacemos una inversión en cualquier tipo de proceso y la mejora del mismo, es muy importante que tengamos claro que eso va a valer y que luego haya una monitorización y un seguimiento y que se pueda acompañar en todo este proceso para que la integración de la implementación de cualquier tipo de mejora en este sentido se haga de la manera correcta y no tengamos que tener sobre inversiones futuras y además un problema principal que es la desconfianza que luego se genera y que estoy seguro que ya se ha generado ahora mismo actualmente en pues que tenemos que volver a digitalizar o tenemos que volver a integrar una herramienta, ¿no? Para nosotros es importantísimo que para que eso no pase tener un estudio, un análisis previo de cuál es el proceso, principalmente cuál es el objetivo de la empresa. Sé que todas las empresas tienen un mismo objetivo, que es ser rentables, ganar dinero. Eso es así, si no, no somos empresa. Y lo más importante es tener un buen análisis del proceso que se quiere mejorar o que se debe de intentar adaptar a esta nueva realidad que son la inteligencia artificial, ¿no? Para eso es muy importante identificar las áreas que sabemos o que tenemos claro que van a necesitar y van a precisar de esa parte en donde vamos a analizarlas con todo lujo de detalles a la hora de cómo se utilizan cada una de las tareas, las acciones, si hay protocolos, si en cualquier caso, que todo eso lo que se tiene que hacer es registrar, para que luego poder hacer un mapa, poder hacer una arquitectura de los datos y del proceso, cómo está y cómo debería de poder darse, ¿no? En este caso, sí que es importante también entender que muchas empresas no disponemos ahora mismo de datos y el dato es imprescindible para poder integrar no solo inteligencia artificial, sino cualquier tipo de proceso digital, porque es lo que nos va a dar la capacidad de saber qué KPI luego tendremos que calcular o qué datos nos van a dar la posibilidad de entender qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? Entonces, es importante que en ese proceso, como digo, se registre absolutamente todo y se tenga una visión con vuestra en donde entendáis perfectamente qué es, cómo está construido, cuáles son los protocolos de actuación que se tienen controlados dentro de los proyectos de la empresa y que eso esté alineado completamente al objetivo que tenéis y, por supuesto, que se pueda hacer en fases, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Cuando analizamos y se analiza desde un punto previo para poder saber cuáles son las necesidades que hay que cubrir y entender que esas necesidades hay que cubrirlas de una manera correcta, en ese momento optimizamos mucho la carga financiera, la carga de inversión y, por supuesto, también hacemos que la implementación, ya sean fases para que haya una adaptación y luego la monitorización y seguimiento del mismo, sea muchísimo más adaptable. Todos también habréis tenido ese problema en el que te llega
un diseñador o te llega una empresa y te dice, oye, dame el contenido de la web o dime cuál es tu proceso, dime cómo es tu proceso, ¿no? Al final ahí yo creo que hay una equivocación y creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que analizar nosotros y tenemos que comprender cómo ese proceso se tiene que alinear a la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Para mí es, como digo, importantísimo el hecho de que se pueda facilitar ese análisis, facilitar junto con el equipo de integración pues toda esa documentación y cómo hacer que eso sea así, ¿no? Voy a dar paso a Daniele porque además, como decía Julia, es muy interesante que lo que tenemos en este webinar, en este evento, queremos que sea muy interactivo. Entonces, Daniele y Julia van a presentar además en vivo y en directo la inteligencia artificial, cómo funciona, y además vais a tener la posibilidad de poder probarla vosotros mismos ahora mismo, in situ, ¿no? Y esa inteligencia artificial, que se llama Susana, es una inteligencia que además está hecha para que pueda seguir aportándoos después de este webinar, seguir aportándoos cualquier duda que tengáis, además de que nosotros también. Luego comentará Julia que vamos a dar a todos los que estéis aquí, os habéis apuntado, una consultoría gratis de 10 minutos para que podáis también contarnos vuestro caso, algunas dudas más que no se queden aquí. Y es importante que veáis cómo es el proceso exactamente desde el punto de vista. Entonces, nada, Daniele. Sí, porque ahora tenemos que hablar un poquito de los asistentes digitales. Gracias, David, para las explicaciones muy claras. Y ahora, vale, vamos a hablar con Daniele de cómo se implementan los asistentes. Sí. Gracias. Es que vivimos en un momento histórico, ¿no? Donde hacemos 2 clics y se hacen aplicaciones, ¿no? Y realmente existe esa tecnología. Pero es siempre lo mismo. ¿Qué deben hacer estas aplicaciones, ¿no? Entonces, claro, la primera cosa es entender el canal, ¿no? Entender por qué es esta inteligencia artificial, este software con inteligencia artificial. Es un customer care, es un asistente interno, es un agent. ¿Qué es un agent? Cuando, por ejemplo, queréis que se conecte a vuestro ERP o a una página web y va a comprobar unas informaciones, ¿no? Esto es un poco lo que se pide, ¿no? Y una vez que se ha definido los canales, ¿no? Claramente se debe definir lo que debe hacer. Entonces, obviamente, pasa por el tema del estudio de los procesos, ¿no? Y se transforma en un algoritmo, porque, perdonáis, a nivel técnico estamos hablando de un input. Hola, ¿qué tal? Soy una empresa y necesito tu producto o servicio, ¿vale? Y este mensaje, ¿no? Mensaje textual, pero puede ser también de imagen, audio o un documento, ¿no? Viene procesado en milisegundos y tenemos una respuesta. Una respuesta puede ser un ticket, ¿no? Una información que llega a la persona correcta, o una información, o un booking. Y hay muchas funcionalidades que se pueden pedir, ¿no? Realmente al final es entender qué son los datos, qué debe hacer, qué debe responder, y realmente es importante entenderlo, hay el tema del error. Las inteligencias artificiales hacen error. Entonces, el trabajo real más grande de cuando se hace uno de este software es controlarla, que no diga cosas que no son correctas. Estamos acostumbrados a una inteligencia artificial que dice todo. Pero esto no es real. De hecho, muchas empresas grandes se basan en la probabilidad. Entonces, pueden llegar a decir una mentira, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un software con AI, con inteligencia artificial, el tema es entender qué tipo de datos son, cómo se manipulan, ¿no? y controlar el tema del error, ¿no? Importante, una cosa que yo siempre lo recuerdo es que no se puede coger una información y ponerla dentro directamente a la AI. Esto es un desastre realmente, ¿no? Lo que se hace realmente es gestionar el dado, entenderlo, entonces insertarlo, ¿no? Ponerlo dentro con una lógica que es la lógica del algoritmo. Vale, este es Vale, claro, sí, porque es importante. Ahora estamos acostumbrados a la inteligencia artificial que hace todo y a veces confiamos demasiado en la inteligencia artificial
sin pensarlo y después, pues, claro que también se equivoca. Por eso es muy, muy importante el tema de la personalización y de entrenar con datos reales. Vale, muchas gracias, Daniele. Ahora creo que... Dime. Sí, no, te decía. Aquí podéis probar vía correo, que son los canales principales, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, se utiliza mucho en el turismo, ¿no? Porque es donde la gente tiene este canal. Entonces, con la AI se conecte a un WhatsApp o a un correo. Después sí, se puede conectar a otros, como por ejemplo el Telegram, que es más utilizado por uso interno, ¿no? A Facebook, Instagram, ¿no? Si hacéis, por ejemplo, una campaña más de marketing, ¿no? Al final se tiene el concepto de API, este concepto por lo cual dos sistemas diferentes se puedan conectar. La AI la puede conectar al canal que más necesitas. Sí, exactamente. Sí, podéis probarlos vosotros, o sea, enviar un correo sobre la optimización de los procesos y intentar con una duda que tenéis sobre vuestro negocio y ver cómo va a contestar este asistente, Susana. Se puede implementar también como en sitios web, en WhatsApp, donde la empresa está haciendo como cosas, ¿verdad? Hoy no. Pasamos de un sistema de un tour operator, ¿no? Donde, por ejemplo, le podrían pedir, sí, ¿no? ¿Cuántos días, no? Es más informacional, ¿no? ¿Cuántos días son el tour de Barcelona? Y también aquí, si estamos interesados, ¿no? Nos dará un ticket con la empresa, en este caso Caldana, un tour operator, ¿no? Sí, ¿no? 4 días, sí, por favor, por cuánto cuesta. Sí. ¿Eso es que cuesta mucho, Daniele? ¿Eh? Eso que como estaba tardando. Sí, sí. Bueno, siempre así. Cuando haces una demo hay siempre el tema del error. ¿No? Pero al final no dice, ¿por qué te ayuda con eso? ¿No? Por ejemplo, aquí te pide de contactar a una gente. Sí, por favor, estoy interesado. ¿No? Cuando estamos en una situación como esta, el sistema entiende que quiero hablar con la gente, entonces genera un mensaje que se enviará, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Y la empresa Caldana recibirá, en este caso, un correo, ¿no? Pero se puede también conectar con CRM, ¿no? Con el Zendesk, donde tenemos el concepto de ticket. Es muy útil, ¿no? Daniele. Es muy útil en estas situaciones porque la empresa no siempre puede responder como en la noche, ¿no? O más bien, en este caso, el fin de, ¿no? En el weekend. Y eso se transforma exactamente en una facturación en unidad. Sí, eso además, o sea, lo que también hay que entender dentro del proceso es que a la IA, igual que comentaba Daniel al principio, lo que hay que es ordenarla y digamos que organizar bien cuál es tu proceso para que luego todos estos protocolos, las contestaciones, el cómo va aprendiendo, el qué es lo que tiene que ir haciendo y conectar tus herramientas, porque muchas veces vosotros ya disponéis de herramientas de facturación, herramientas RPs de logística y todo eso ya está funcionando y lo que hace falta es unificar todo y que, por ejemplo, una herramienta, una inteligencia artificial como esta pueda ayudaros y aportaros control, planificación, respuesta rápida. Al final también tenemos que entender que una de las cosas que vamos a cambiar en el proceso que hemos ido haciendo, igual que antes, pues se enviaban cartas, fax,
luego pasamos a la comunicación por mail, comunicaciones más directas como WhatsApp, Slack, y ahora lo que también tenemos es que vamos a empezar a tener un proceso mucho más conversacional a la hora de buscar cosas, no como antes en Google, que tú buscabas una y directamente es lo que te daba un resultado, sino que ya lo habéis probado en Google, ya vas buscando cosas y ya Gemini te está dando directamente como primer resultado pues una parte más conversacional, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, como bien decía Julia, para el tema del customer service, ¿no? O sea, todas las empresas hoy en día está completamente estudiado que se da mucho la valoración, lo habréis visto y todos lo habréis hecho para ir a cualquier restaurante, ¿no? A comer. Estás en una zona, no conoces y lo primero que haces es intentar ver cuáles son las valoraciones, cómo la gente se ha podido sentir allí. Y todo ese proceso que todos los negocios tenemos y cómo cuidamos, fidelizamos y después aportamos también seguimiento a nuestros clientes, va a ser mucho más adaptado a una parte mucho más controlada con todos estos procesos. Pero es importante, como decía, ¿no? Unificar los procesos con herramientas que ya tenéis, unificar con un algoritmo de inteligencia artificial, un software de IA que nos dé la capacidad de poder atender todo eso, por supuesto, tener automatizaciones, notificaciones, avisos, la capacidad de que nuestros clientes no parezca que están hablando con una máquina. Habréis visto ya, por ejemplo, el hecho de que ya hay inteligencias artificiales que son conversacionales y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, oye, pues un fisio que está teniendo que tratar a los clientes y no dispone de una centralita o alguien o tiene un buzón de voz, ¿no? Pues qué importante sería, porque está perdiendo la capacidad de hacer reservas directas, qué importante sería poder tener una inteligencia artificial nacional que lo que haga es directamente darte directamente ya la cita y ya no como un robot, sino como una persona que te está hablando, que ya hay estudios que hacen que esa parte diferencial parece que estás hablando directamente con una persona y que tú te puedas un poco dedicar a ese paciente. Si volvemos un momento a la demo, ¿no? Que quería explicar 2 cosas más, ¿no? Sí. Mira si pueden no compartir un momento. Sí, Pues comparte, Daniel. Ya está compartiendo, pero aquí, por ejemplo, ¿no? Porque aquí el tema del ticket, a veces el ticket se envía, pero la comunicación final no se debe construir en un momento, ¿no? Si voy por un tema más de información, pues, como podéis ver, ¿no? Tenemos, les podéis preguntar cosas, ¿no? Por ejemplo, soy una industria de turismo. Estoy en la industria, por ejemplo, una industria de turismo, ¿no? Aquí tenemos ya una información hecha, ¿no? E insertada, porque al final sí que tenemos una base, pero lo importante es saber cómo insertar estas informaciones. Y se hace con una base de datos que cuando va a pedir una información, entra el input, tenemos el output y en el momento que ahora llegará, ¿no? Nos va a responder con esa información. Entonces, el control de las datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también una empresa de resistencias eléctricas, ¿no? Heat, ¿no? Donde, por ejemplo, yo estaba pidiendo cosas sobre un moldo, ¿no? Ahora puedo decir, por ejemplo, cuánto... ¿Sí? Sí. Puedo recibirla en una semana, ¿no? Podemos también pedirle información de este tipo. O si no, también tenemos una empresa de hosting, ¿no? Donde el trabajo muy interesante es que tenéis una información muy grande y no tenéis tiempo de controlarla toda. Entonces nosotros hemos rastreado toda la página y la hemos insertada con una lógica para controlar toda la información y sobre todo los enlaces de la web. También
quería ver mientras esperamos la respuesta, ¿no? Tenemos también el concepto de assistant, ¿no? Donde le podemos preguntar cosas internas de la empresa o información, ¿no? Es una cosa, ¿no? Industria de turismo. Y aquí nos va a preguntar toda una serie de informaciones, pero nos llevará siempre, a menudo, es el tema de ticket y de informaciones que después se envían a la empresa. Un concepto de lead, ¿no? Que después nosotros podemos volver a contactar, ¿no? Ok. Creo que hoy tema... No. Vale. Hoy está vaga, la inteligencia artificial. Sí, pero, ¿no? Es que es el jueves, o sea, Está para el salir. jueves también para la inteligencia artificial. Sí. Aquí comienza a preguntar cosas, ¿no? Como te pide cómo te consultan los clientes actualmente, ¿no? Te explica que se pueden utilizar en 24 horas de los 7 días, ¿no? Podemos efectivamente, como aquí va a aconsejar, podemos preparar unas demos, al menos son demos sin las datas del cliente, para demostrar cómo realmente tiene la base, pero una demo, una base con las informaciones reales y controladas, efectivamente te lleva a un nivel muy interesante, ¿no? Hoy WhatsApp está así, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la situación. Vale. Vale, claro. Bueno, igualmente como tienen el QR, o sea, que pueden probar y pueden ver, pero es importante, o sea, es verdad que esta parte interactiva es importante que se pueda entender cuál es la capacidad, o sea, la capacidad que podemos tener a la hora de realmente adaptar un proceso que ahora mismo puede tener que darse de una manera mucho más automatizada, más controlada, que pueda ahorrar tiempos y recursos, pero que realmente lo que se intenta aportar en este caso no es tanto el ahorrar y hacer las cosas con mayor rapidez, sino hacerlas mejor, poder hacer otros trabajos de mucho más valor añadido, que sean trabajos administrativos, que lo que hagan es facilitar y tener mucho control. Hay que entender que muchas de las cosas que vamos a poder tener en un proceso digitalizado con inteligencia artificial va a ser el disponer de datos. Como decía al principio, los datos son extremadamente importantes. Si no habéis empezado a tener ya un registro de datos, una base de datos pequeña, me da igual que sea un Excel en donde tengáis, por ejemplo, si queréis saber qué clientes os están preguntando más o qué clientes os llevan más tiempo, cómo dedicarlos, cómo hacerlo, tenéis que empezar a calcular muchos KPIs que os den la capacidad de poder tener luego pues, una inteligencia artificial rápidamente. Nosotros la tenemos en Auxers, que lo que hace es, oye, necesito saber qué cliente ha facturado más este mes, o necesito saber o quiero que me digas cuáles son las facturas de los últimos 3 años que ha tenido este cliente y me hagas una media, o me digas cuáles son los meses en cuando he tenido más involucración con él por el tema de un whipping boards que llevamos en Auxers, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que si ahora mismo no disponéis de ese dato, si ahora mismo no lo estáis registrando, que seáis muy rápidos en poder hacerlo, porque si no, la inteligencia artificial no va a obtener la información necesaria y hasta que luego va a poder ir aprendiendo y hasta que luego vais a poder calcular o tener unos datos que son los más importantes para tomar decisiones en una empresa, os va a costar mucho más, ¿no? Claro, claro. También es lo que importa a las empresas, porque al final es como conectar con personas y sin saber nada de las personas con las quienes estamos hablando. Los datos son fundamentales para eso. Pero, Daniel, ¿quieres añadir algo o podemos seguir? Vale. Entonces voy a presentar yo. Vale, entonces hemos hablado un poco de la optimización, de los asistentes virtuales y, claro, para entender bien por qué es fundamental combinarlos, porque la optimización, claro, identifica las tareas que son repetitivas y por qué es importante, porque esas tareas se pueden automatizar.
Entonces, esta sinergia garantiza que la automatización se puede aplicar realmente donde aporta valor, que es lo que tenemos nosotros como objetivo. Y claro, también queremos liberar tiempo al equipo, a los humanos que no están ahí para las tareas repetitivas y mejorar la experiencia del cliente, que también es muy importante, claro. Y automatizar después de analizar significa también que no se corre el riesgo de digitalizar también las ineficiencias y los errores, que es lo que tenemos también como objetivo final. Por eso, vale, lo que queremos hacer ahora es contestar a un poquito de preguntas y así que podemos, como decía al principio, mantener este webinar un poquito más interactivo. Por eso no sois tímidos. Si alguien tiene una pregunta o quiere que... ¿Dónde estamos? Gianmarco. Hola, buenas tardes. Hola, tal. Mira, yo trabajo en el sistema, digamos, de tour operadores, digamos, yo principalmente me conecto con clientes en México, pues entonces como que estaría interesado saber de su parte de qué manera, digamos, aplican la inteligencia artificial al CRM. O sea, yo tengo canales de informaciones que son a punto WhatsApp, email, pero digamos, o sea, yo por el momento lo utilizo como podría ser este chatbot, pero me gustaría saber más de parte de ustedes en qué manera podrían, digamos, implementar más la gestión mía de Booking o de qué manera, digamos, se van a involucrar más en este tipo de empresa. Vale, muchas gracias para la pregunta. Daniel, ¿quieres contestar tú? Sí, porque al final el tema, los clásicos problemas de un tour operator son que reciben correos o WhatsApp, ¿no? Reciben mensajes, pero no pueden contestar todo el tiempo, sobre todo en momentos como de alta estación. Sí, claro. Y realmente lo que he visto es que más o menos el 80% de las preguntas son las mismas. Los operadores internos hacen un poco de robots, continúan a repetir las mismas cosas. Entonces es interesante poner canales como el email o WhatsApp, ¿no? Con una inteligencia artificial que se debe ver como un poco como un filtro. Claro. Que te permite gestionar por lo menos la primera parte y entonces recibir los mensajes de las personas que están más interesadas. Pero digo, yo estaba más interesado, digamos, porque lo del chatbot y todo lo entendí muy bien y siento que sí, seguramente sería muy, digamos, de ayuda. Pero también, por ejemplo, el sistema de Booking, o sea, se podría ya como que automatizar más toda la reserva y todo, ya se podría hacer todo por WhatsApp directamente y que direccione al cliente ya al pagamento, no sé, de la reserva. Sí, ese es el tema, ¿no? Porque como Saldana, que antes hemos visto, ha pedido, lo estamos desarrollando, este tipo de software, donde al final, ya que tenemos ya estructurado un software, ¿no? Número de personas, el tipo de hotel, la destinación, tipo de restaurantes, etc. Capacidad. AI es capaz de entender por audio o por texto, ¿no? Las informaciones, cuando las tienes todas, lo lleva a la página del carrito ya hecha, ¿no? Y entonces es un tipo de experiencia diferente. De hecho, lo que se está mirando es que se va más para la parte de hablar con el robot. Ok. ¿No? Un poco... Sí. Humanizarlo. Sí, porque ahora estamos acostumbrados a esto, o sea, los asistentes digitales se están humanizando, así que estamos muy acostumbrados a los asistentes digitales que son como seres humanos. Y no, está cambiando mucho. Estoy de acuerdo. Les quería preguntar otra curiosidad, Miguel. O sea, que en la implementación de los sistemas de automatización para los ERP, ustedes, digamos, piensan, digamos, aplicar un robot externo, o sea, como si moviera al cursor directamente y aplicara y aceptara los procesos,
o directamente se implementa con el gestional, que sea el ERP específico y Claro. automatiza todo directamente? ¿Cómo es que se mueven? ¿Si va encima o es integración directa con el sistema de abajo? A menudo esos sistemas tienen un sistema que se llama API, Application Point Interface, que es un Claro. modo, ¿no?, para conectarlos, ¿no? Okay. Si no existe la API, se pueden hacer cosas. Ahora no voy a dar detalles porque son bastante técnicas. Sí. Pero se puede conectar un ERP aunque no tenga API gracias a la AI. Pero al final es un sistema, en este caso de Customer Care, está hablando con el usuario y se conecta según las políticas de la empresa, o mejor dicho, los procesos, Sí, sí. que permitan después a las personas intervenir, ¿no? Como por ejemplo, tengo una persona interesada en este viaje, bueno, a este punto sí que es interesante que un operador llame y pueda cerrar el contrato. Claro. Sí, ¿No? sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias para la pregunta. Gracias a ustedes. Gracias. Jordi, has levantado la mano. Sí, he levantado la mano, sí, perdonad, he tenido que salir un momentito de la llamada que me han llamado por un tema urgente. Vale. He estado siguiendo la presentación, me ha parecido muy interesante, agradeceros este webinar, la verdad que vale muchísimo la pena. Gracias. Yo tenía una pregunta que no sé si la han preguntado o no lo he visto cuando no estaba atento, estaba fuera de la llamada. Es al respecto de, pues he visto cómo pues gestiona las preguntas y respuestas en tiempo real, etcétera, etcétera, que es un poco más a nivel generalista, que no puede hablar de temas más específicos, que quizás requieren un conocimiento más preciso de la IA, pero ¿este conocimiento más preciso se puede implementar en la IA o requiere de un desarrollo mucho más extenso? Pero, ¿a qué te refieres, Jordi, con el conocimiento más específico? Por ejemplo, yo trabajo en un laboratorio veterinario, ¿vale? Yo llevo una parte de la parte de transporte y la parte de logística. Entonces, una de las cosas que nos encontramos muy a menudo es pues, las clínicas que llaman para pedir información se dividen en dos partes. Una es dónde está mi envío, sabemos algo, ha llegado bien, no ha llegado, cuándo me recogen, que eso a través de una IA que yo me imagino que se pudiese integrar con o bien con nuestro TMS o el programa que tengamos gestionando la parte de transporte, no habría problema porque simplemente le pasaría la información que tenemos vía API de los proveedores, que entiendo que es así. Sí, sí. Vale, perfecto. Luego la otra parte de preguntas es, ¿se ha hecho ya el análisis? ¿Cuándo me darán los resultados? ¿Queda mucho? ¿Están tratando ya la muestra? Entonces, si nosotros le diéramos acceso o tuviera un poco, digamos, pudiera nutrirse de la información del software que utilizamos en el laboratorio, ¿podría responder esas preguntas o te derivaría siempre a un agente? No. Sí, hay la información. Entonces, técnicamente sí se puede conectar y obviamente sea una información que llega solo al usuario con permiso, ¿no? Eso ningún problema, ¿no? Es interesante porque cuando la AI no puede responder, ¿no? El tema es que la controlamos, entonces allí el momento en el cual lo pasamos de un agente, ¿no? Es realmente va por el tema aquí también de Customer Care, ¿no? En el sentido de que vuestro cliente pide información sobre su pedido, sobre su situación, ¿no? Puede responder, pero si hay alguna cosa que no puede responder, ¿no? Si la AI le va a pedir el tipo de problema o pregunta tiene y segundo el tipo de pregunta que se puede clasificar, se puede enviar a un departamento, a otro departamento, a una específica persona, ¿no? Y realmente funciona así. Porque la base es estructurar las datos, ¿no? Entonces, eso es lo que te voy a decir, Jordi, es interesante. O sea, lo primero ahí es estructurar qué tipo de datos tenéis, si hay capacidad. O sea, ahora mismo la pregunta, digamos que antes en tecnología lo que se hacía es una pregunta que disponía de una respuesta de un dato, es decir, tenía que haber un algoritmo, tenía que haber un desarrollo, un método que te diese una respuesta de sí, no o un listado de cosas, pero no había una máquina que, digamos,
que en este caso no es que sea consciente ni razona, pero no hacía todos los cálculos que hace la inteligencia artificial. Ahora sí que tú puedes coger y decir, oye, yo necesito que me des, no sé, las medias, esto, lo otro, sin tener una programación específica para eso y que ella vaya aprendiendo, siempre que, por supuesto, tengáis ese dato. Es decir, oye, ¿cuándo va a dar el resultado? ¿Cuándo se va a dar ese resultado? Pues, por ejemplo, imagínate que ese tipo de resultado no tenéis una fecha, pero la IA ha ido aprendiendo que suele estar entre 2-3 meses. Pues vale, vale, sí, justo, es lo que te iba a preguntar. Entonces, lo que hace es que una vez aprendido que habitualmente, pongamos que estas muestras tardan 12 horas, 10, 2 días, 48, ya hace un estimado y dice, la muestra ha entrado tal día, tal hora, calculamos que en este periodo de tiempo podrá tener los resultados. Eso es. Vale, vale. Ya la respuesta es, digamos que la respuesta es mucho más compleja cuando ya la da la máquina que lo que hacía antes, que o tú tenías un listado el horario y una respuesta muy cerrada, o pues no dabas respuesta. Pues mira, llame a este teléfono que no hay manera, ¿no? Pero en este caso sí, en este caso esa analítica y ese aprendizaje es el que obtenemos gracias a ahora con esta parte de inteligencia artificial. Vale, perdón. Que es un mix entre justamente la parte de inteligencia artificial que va a entender lo que quieres, que te lo responde, y el algoritmo. Porque también cuando tienes un algoritmo, un software que se mueve, ¿no? Le puedes adelantar la pregunta. Si ha pasado demasiado tiempo, puede enviar un mensaje antes, ¿no? Y quiere decir que la AI puede no solo atender la parte de un usuario cuando pide algo, sino puede también prever, ¿no? Hacer una previsión y entonces decidir, ¿no? Antes de enviar un mensaje, porque, por ejemplo, ya que se ve, por lo que se ha visto en el algoritmo, en los procesos, que analítica va tarde, ¿no? Se puede adelantar diciendo, hey, vamos tarde, pero lo tenemos en cuenta. Es un poco donde se puede ir. Sí. Vale, y perdonadme, una última pregunta. Esto para las plataformas de utilización es todas aquellas que la empresa adapte para la IA. Entiendo que puede ser tanto mensajería como, por ejemplo, email o según se adapte, ¿no? Sí. Eso, los canales, a menudo lo que se hace es intentar tener un canal, ¿no? Pero se puede aplicar lo que queréis. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Disculpar todo el tiempo. A ti, Jordi. Para eso estamos. Pregunta. Vale, no sé si hay otras preguntas. Si no, podemos dejar nuestros correos y como he dicho, como ha dicho David, vamos a enviar para todas las personas que se han inscrito a través del enlace una consulta gratuita de 15 minutos para las dudas y para focalizarnos más en vuestros casos específicos. Sí, eso es. Lo que queríamos un poco con esto es dar importancia, como decimos, a lo que tiene que ver con la parte analítica del proceso, que eso lo tengáis en cuenta, dar mucha importancia como resúmenes finales a lo que tiene que ver con los datos, que ahora mismo ya de por sí tendríais que estar a partir de mañana registrando datos de todo lo posible. Y luego también un poco explicar, como bien ha explicado Daniele, en qué se trata este software, esta inteligencia artificial, este desarrollo que hace GLACOM y cómo lo podemos implementar. Entonces, ahora lo interesante es también, y lo que queríamos es poder, de todas las personas que os habéis interesado por este webinar, que queríamos hacerlo muy interactivo, que además también queríamos que no fuera muy largo, porque hay muchísimas cosas de que hablar en inteligencia artificial, pero bueno, lo que digo, yo creo que es mucho más interesante que todos los que queráis, como ha dicho Julia y hemos comentado, vais a disponer de un calendario en el que vais a poder registrar una llamada con nosotros, donde podremos daros un poquito más y seguramente con dudas que son de vuestro propio negocio, que ahora mismo vais a poder tener y que vamos a intentar un poco solucionarlo y daros un poco más de cariño uno a uno para los que necesitéis. Una cosa que no le he dicho antes, es muy importante, perdonáis, ¿no? Ya que he visto que algunos preguntado a Susana, ¿no? Exactamente ahora no estamos utilizando OpenAI, ¿no? Porque es una inteligencia artificial, la llamamos privada, ¿no? Entonces, la revolución es que ahora hay muchos modelos, estos famosos LLM, Large Language Model,
que son open source. El mundo del open source es muy, muy grande. Entonces nos permite realmente tener una base, como por ejemplo, ya habla español, ya habla italiano, las lenguas principales de todo el mundo prácticamente, ¿no? Y a partir de aquí lo podemos entrenar, lo podemos hacer el training, ¿no? Para que pueda gestionar mejor la situación específica de una empresa, ¿no? Quería decir esto porque es muy... Y luego es importante con eso una cosa que a nivel legal todavía se está tratando, y es que, claro, cuando utilizamos en determinadas, o sea, podéis utilizar automatizaciones que requieren de muchísimos módulos, como decía al principio, hay muchísimos vídeos sobre eso, podéis hacer pruebas, pero también hay que tener en cuenta que cuando utilizamos, si sois un despacho de abogados, una asesoría, lo que sí que estamos utilizando es la información de nuestros clientes, y eso es bastante frágil, ¿no? Como ya sabéis, la ley de datos y todo lo que conlleva, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos sacando eso para que una inteligencia artificial que realmente nos muestra que no está en nuestro servidor, aunque se puede dejar en nuestro servidor, pero realmente lo que estamos haciendo es tener muy frágil. Estamos compartiendo una información que no deberíamos y que ahora mismo todavía no hay un control estricto en Europa para saber dónde va esa información y cómo se está tratando por medio de OpenAI, de Gemini u otros, ¿no? Por eso también es muy importante, como decía Daniele, que además de que la parte de inteligencia artificial que te veis o que podéis en un negocio, bueno, luego para lo que sea en consulta y todo, pues ChatGPT a todo lo que tire, ¿no? Pero sí es verdad que lo que es en un negocio, cuando utilizáis, si tenéis información privada de vuestros clientes, es muy importante tener un entorno privado, un entorno securizado, y que al final esa inteligencia artificial sea para vosotros, que sea vuestra. Y también hay que entender una cosa, porque aquí parece... hemos oído que la inteligencia artificial es muy cara, ¿no? En estos casos sí es verdad que hacer un modelo neuronal de inteligencia artificial como un ChatGPT u otros que utilizan en otros sitios es inmensamente caro, por supuesto. Pero lo que hay que entender aquí es que lo que nosotros utilizamos, como ha dicho bien Daniele, es una serie de optimizaciones dentro de los desarrollos y de lo que utilizamos con LLMs, con otras inteligencias, que ahí es donde se aporta esa parte de desarrollo e integración, y que se intenta, como decía al principio Daniele, además adaptar a vuestro proceso, a vuestras necesidades y al objetivo, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que el dato que estamos utilizando ahora mismo con determinadas herramientas es un dato que no sabemos realmente en dónde está, y prácticamente tampoco es nuestro, es de nuestros clientes, ¿no? Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Vale, yo diría que si no hay otras preguntas, son casi las 8 de un jueves. Esto creo que ya estamos. Venimos el viernes. Exacto. Pero vale, estamos aquí, seguro que vais a recibir nuestro correo para organizar una reunión, una consulta gratuita, y vale, muchas gracias por asistir a este webinar, y estamos aquí para cualquier duda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego. Adiós.